Las personas anhelamos las bendiciones de Dios y quizá tenemos equivocado de que si no obtenemos cosas materiales o financieras, pensamos que no estamos bendecidos. Bueno, esa es la forma de ver del cristianismo hoy en día. Piensan que la bendición de Dios está en los bienes materiales, económicos y financieros. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en lo que hoy acá en Betel con su hermana Aura, en Casa de Dios y Puerta del Cielo, les traemos un poquitito acerca de lo que es la bendición sacerdotal. Muy famosa bendición. La traemos en el libro de los Números, en el capítulo 6. Vamos a leer los versos 24 al 26, en donde nosotros vamos a encontrar algo muy importante acerca de lo que es la bendición arónica, como le llaman, o el Padre Nuestro del Antiguo Testamento, como suelen llamarlo, en el asunto de los hebreos, ¿verdad? Bueno, fíjense entonces que la palabra de Dios la leemos siempre con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti. Fíjate qué interesante. Y le dice al final: y ponga en ti paz. Ponga en ti paz. Bueno, vamos a ver que verdaderamente las bendiciones que Dios nos da son únicas y son para todo el mundo. Lógicamente, aquel que crea en que Él no escatimó a su unigénito Hijo Jesucristo y lo entregó para que lo veamos a Él y creamos y obtengamos con Él todas las riquezas en gloria, coherederos con Él. O sea, el Señor quiere bendecirnos siempre, pero no todos obtenemos esa bendición, porque para recibir bendición se necesita fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Pero fíjate qué interesante, porque esta bendición sacerdotal, la bendición arónica, empieza desde el punto de vista judío con la bendición material, ¿sí? Jehová te bendiga y te guarde. O sea, aquí Dios está bendiciendo todos los bienes materiales que el Señor los va a guardar, a proteger de robo, de pérdida, de cualquier cosa. Lógicamente, en nosotros los cristianos, los creyentes en Cristo Jesús, quizá vemos que cuando nos enmarcamos más al mundo espiritual, es cuando tenemos la vista puesta realmente en ello y desechamos lo material. Decimos que lo material no importa, lo material es lo de menos, ¿verdad? Pero en el mundo espiritual judío, para los judíos, la base material es muy importante. ¿Sabían eso? Sí. ¿Por qué? Porque verdaderamente ellos tienen un dicho muy importante que dice que si no hay masa, no hay Torah. O sea, si no hay harina, no hay Torah. ¿Por qué? Porque si no tiene los recursos materiales para formar su mundo, van a estar llorando, sufriendo, gimiendo. Ese es el pensar de ellos. O sea, si no hay harina, no hay Torah. Uy, fíjense que la Torah sabemos que, ¿verdad?, es la enseñanza que el Señor dio a los judíos, la ley. Sí, entonces nosotros pensamos que si verdaderamente no estamos siendo bendecidos materialmente es porque realmente no está Dios con nosotros escuchándonos. Pero esto es de este lado, a los gentiles. Con los judíos es otra cosa. Recuérdense que el Señor vino a los suyos no lo recibieron y les provocó a celos con otra nación que no era su pueblo, en los cuales nosotros entramos como gentiles. Entonces, existe el cuidado
que debemos guardar nosotros como gentiles, como creyentes de Cristo Jesús, de que somos salvos por gracia, no somos salvos por la ley, ni tampoco, aunque nos querramos nosotros someter al asunto judaizante, ¿verdad? En base a la bendición sacerdotal. Fíjense que esta bendición sacerdotal lógicamente le fue dada al pueblo de Israel, sí, pero esta bendición marca un todo a nivel mundial, no solo directamente a Israel, aunque en Israel es algo muy separado, muy aparte, porque en ellos está la base, la solidificación de la Torah. Ellos tienen el privilegio de poder guardar la palabra de Dios tal y como les fue enseñada, lógicamente a excepción de que ahorita no hay templo y no hacen todas las cosas, ¿verdad? Que están guardadas y estipuladas en el tabernáculo y todo eso. Pero para nosotros, los que estamos fuera de Israel, las iglesias que estamos en el exilio, no nos mandan realmente a lo que es guardar la Torah. No podemos hacerlo. Por eso es que hay mucha confusión hoy en día. Pero fíjense que la bendición sacerdotal está marcada en un nivel mundial. Algo que se va a dar verdaderamente a todo el mundo. Sí, ¿por qué? Porque lo primero que él bendice es lo material. Es lo material. Sí, que lo va a guardar y todo. Recuérdense que cuál era el enojo que tenía Satanás, que el Señor lo reprenda con Job. A Job, ¿verdad? Satanás lo envidiaba tanto porque Job era millonario. Pero Satanás estaba enojado porque Dios había puesto una protección en todos sus bienes. Sí, pueden leer el libro de Job. Pero hubo un momento en que Satanás decidió ir a ponerlo en antesala de juicio con Dios, ¿verdad? Entonces Dios le permitió que Job perdiera todo, ¿verdad? Pero su alma no. Fíjense, hasta la carne, hasta el cuerpo de Job permitió Dios que Satanás tocara, pero le dijo, el alma no me la toques. Entonces, vemos acá como un judío, ¿verdad? Un oriental es bastante, inmensamente rico y de repente lo pierde todo, pierde todas sus bendiciones. Pero, ¿qué pasa? Job, por eso, no desechó a Dios. Y es lo que debemos de tener presente nosotros. Entonces, en esta bendición tenemos tres cosas. Tenemos la bendición que Dios le da a las cosas materiales cuando Él dice Jehová te bendiga. Y luego dice y te guarde. Esas bendiciones, ¿verdad? La ven desde el punto de vista judío materiales. ¿Por qué? Porque ellos necesitan tener una base sólida para construir un mundo. Bueno, eso es el lado de los judíos, pero en el lado de nosotros es todo lo contrario. Nosotros queremos y anhelamos y debemos estar espiritualmente llenos del Señor, desechando lo material, negándonos a nosotros mismos. Recuérdense que nosotros somos judíos espirituales, no judíos en sí, en la carne, en la descendencia abrahámica, ¿verdad? Porque esos privilegios solo lo tienen los que verdaderamente son descendientes de Abraham en la carne, en la cera Abraham, en la semilla de Abraham. Bueno, entonces en el verso 25 dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Entonces, Jehová Dios Todopoderoso, ¿verdad? En esta oración, en esta bendición que Aarón está haciendo al pueblo de Israel, que Jehová Dios le dio la orden a Moisés que lo hiciera, que le dijera a Aarón, ¿verdad? Entonces acá nos están bendiciendo a nosotros también. Está pidiendo el sacerdote Aarón, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de nosotros y que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. O sea, que nos permita hallar gracia ante todo y ante todos, en medio de la adversidad, porque fíjense que sin la gracia de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Sí, y eso nosotros tenemos que tenerlo bien presente en nuestra vida, porque sin la gracia de Dios no llegamos a ningún lugar. Y por último, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bueno, algo muy importante que vamos a tomar en cuenta en esta bendición. Si ustedes se dan cuenta, es una bendición que va en aumento.
en aumento. Esto no desciende, esto va ascendiendo. Sí, según dice, ¿verdad? En la enseñanza hebrea, que esta oración, en el primer paso, en la primera oración solo tiene 3 palabras, en la segunda tiene 5 y en la tercera tiene 7 palabras, según nos enseñan los hebreos. Pero bueno, ¿qué pasa con esto? Lo que nos enseña es que esto va ascendiendo. Ascendiendo. ¿Por qué? Porque recuérdense que el número 7 es la totalidad del propósito de la santidad. Y nos habla que dice, ponga en ti paz. Y recuérdense que esa paz que tanto está buscando el mundo, recuérdense que las naciones ahorita allá en Europa están moviéndose porque están buscando la forma de obtener la paz. Pero nosotros como conocedores de la palabra de Dios sabemos que esa paz no va a llegar. Irá a llegar una paz que va a ser fingida. Porque la palabra de Dios dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Pero como creyentes de Dios y como judíos, ¿verdad? Añadidos ahí a ese árbol, ¿verdad? Único, directo de Dios en cuanto al pueblo de Israel, ¿verdad? Somos las ramas que fuimos injertadas, ¿verdad? En ese olivo, si lo podemos llamar así, ¿verdad? Como dice la palabra, recibimos la misma savia que alimenta al árbol original, sí, por gracia y por misericordia. Por tal razón, nosotros sabemos que si esta oración va ascendiendo es porque va a tener un impacto mundial y eterno. Sí, eterno, ¿por qué? Porque esa paz que tanto anhelan las naciones hoy en día, nosotros como cristianos sabemos que va a ser la bendición más grande que vamos a obtener. ¿Sí? ¿Y cuándo? Bueno, cuando estemos reinando con el Señor por la eternidad. ¿Por qué? Porque ahí sí va a haber una paz eterna. Entonces, eso es lo que debemos nosotros de guardar, que la mayor bendición que nosotros podemos recibir es tener la presencia de Dios con nosotros, ¿sí? No importa, ¿verdad? Si tenemos o no tenemos bendiciones materiales, ¿verdad? Hay personas, hay cristianos en donde verdaderamente el Señor los prospera, los bendice y gloria a Dios. Por eso son dignos de admirar, ¿verdad? Porque Dios sabe por qué se los permite. Recuérdense que en el proceso, mientras Dios nos está instruyendo y nos está disciplinando para darnos una bendición muy grande en nuestra vida, es con el propósito de que nosotros podamos aprender a ser buenos administradores de esas bendiciones. Dios no está tonto para darnos una bendición grande, si podemos hablar de una bendición material o financiera, si nosotros no estamos preparados para recibirla. Amén. Eso que quede muy claro, ¿sí? Dios no va a desperdiciar una bendición dándotela a ti si tú no has sido preparado, si tú no has sido ejercitado para administrar y para manejar lo que Dios te va a dar. Así que demos gracias a Dios, primeramente porque tenemos esa presencia divina y que esta bendición sacerdotal va de continuo en aumento en nuestra vida hasta que lleguemos a obtener la paz que tanto anhelamos, esa paz eterna que solo la ofrece Dios para su pueblo, para los que hemos creído en Él. Así que yo los dejo con esto, esperando pues que haya servido de bendición para sus vidas y que nos demos cuenta que lo más lindo y lo más preciado que tenemos como seres humanos en esta tierra, distinguidos de los otros, ¿verdad? Que viven en esta tierra, porque recuérdense que vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a él, porque hay 2 clases de habitantes en este mundo. Están los habitantes del cielo y los habitantes de la tierra en un mismo mundo. ¿Qué te parece? Sí, con la única diferencia de que si tú y yo somos habitantes del cielo, sabemos que aunque estemos en este mundo, nuestra morada está con el Señor en el cielo. Entonces, nosotros damos entonces gracias porque esa mayor bendición que podemos recibir es que tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, ¿sí? Sin importar qué, ¿verdad? Tengamos o no tengamos las cosas materiales. Eso es lo más importante. Recuérdense que muchas son las angustias que tiene el justo, pero de todas ellas nos libra el Señor. ¿Qué te parece? Bueno, entonces aquí les quiero dejar esto.
la bendición sacerdotal tiene impacto para todo el mundo, sí, pero el pueblo judío lo ve de un punto de vista muy diferente al que lo vemos nosotros, los gentiles. Por eso es que no debemos de confundirnos, ¿verdad? Porque algunas veces, y déjeme decirle para terminar con eso como muestra de consejo, cuando queremos entrar verdaderamente al conocimiento de Dios, tratemos de no querer nosotros someternos, ¿verdad? A las leyes, a las enseñanzas directamente que están puestas para los judíos, porque los judíos son el pueblo especial de Dios y con ellos, como a ellos se les dio mucho, a ellos se les va a demandar mucho también. Entonces ahí es donde entra una confusión, que queremos nosotros imitar y hacer lo mismo que hacen los judíos, pero recuérdense, nosotros somos gentiles, somos creyentes de Cristo, salvos por la gracia de Dios, por esa sangre preciosa que nos redimió. Sí, por tal razón, mantengámonos con lo que Dios nos ha enseñado a través de los evangelios de Cristo Jesús, en donde nosotros fuimos, ¿verdad?, acreedores de esas promesas cuando creímos, cuando llegó la promesa a nuestra casa, cuando nos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En cambio, Israel es caso especial. Sí, recuérdese que ellos tienen el calendario original, ¿verdad? Y dicen que hay una tribu, unos ascendientes que tienen verdaderamente un calendario aún más original que el que ellos tienen. Entonces, ¿saben qué? Es necesario que conozcamos todo, que nosotros aprendamos, tengamos conocimiento de ello, para que lo acoplemos a las enseñanzas que Dios nos da con la ayuda del Espíritu Santo y podamos entenderla y caminar de una manera, ¿verdad?, más justa y más fiel a Dios, para que cuando Él venga nos encuentre haciendo lo correcto, seamos encontrados fieles. Sí, recordemos que Daniel, Dios es nuestro juez, Él es el que nos está viendo. Por tal razón, yo los invito, hagámonos acreedores de la bendición sacerdotal como Dios nos ha enseñado desde el momento en que creímos. Como dijo Pablo, todo lo que aprendiste y recibiste, ¿verdad? Eso manténlo y no permitas que, aunque sean enseñanzas originales del hebreo, te vayan a confundir, porque por eso hay muchos que están confundidos hoy en día. ¿Por qué? Porque ni captaron bien, ¿verdad?, el evangelio de Cristo, ¿verdad?, ni captaron bien lo que verdaderamente se le dio al pueblo de Israel. Así que no nos confundamos, retengamos lo que Dios nos ha dado, y si el conocimiento, Señor, nos lo aumenta más, gloria a Dios por eso. Pero la bendición sacerdotal es una bendición que va ascendiendo, que forma el impacto mundial para todos aquellos que creen en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Así que yo los dejo con esto. Será entonces hasta la próxima. Siguiente bendición, compártelo. Ya sabes, acá en Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, con tu hermana Aura, se te bendice. Paz de Cristo.